Hola Libros, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy, como veis por el título, os traigo la segunda parte de un vídeo que subí hace unos meses, os lo dejo por aquí en la i, en el que os hablaba que las expectativas a veces nos generan buenos y malos resultados. En principio empecé optimista y os enseñé aquellos libros que compré totalmente por impulso, pero que en el fondo me encantaron y la verdad es que fueron una gran compra. Pero lo habéis pedido mucho y hoy os traigo el salseo, aquellos libros que no me gustaron en absoluto, que compré por impulso y que en algunos de los casos me arrepiento por completo de haber leído. Empezamos dentro vídeo. Empezamos fuerte y os quiero hablar de El sótano de Natasha Preston, un libro que de hecho no os puedo enseñar porque me deshice de él, hasta ese punto llegó mi odio por esta novela, y que conste que no es nada contra la autora, tiene otras obras que me gustaron mucho. Os dejo aquí la portada, pero seguro que la habéis visto por todas las redes sociales, hay opiniones muy diversas. Pero en mi caso lo leí en un club de lectura y no le gustó a nadie. O sea, no fue de estas veces que digas, bueno, vamos a comentar el libro y va a haber un poco de polémica. No, todos estamos de acuerdo en que no nos había gustado el libro. Y la razón de ello era que la autora, en mi opinión, quería hacer una cosa y no sabía muy bien cómo llegar a ella. Por un lado teníamos clichés de lo más típicos y repetidos en literatura juvenil, pero también quería como darle un matiz un poco más adulto y pecaba de ser demasiado visceral y enseñar demasiado las cosas, que no siempre está mal, porque es verdad que he leído historias también de secuestros infantiles que son bastante visuales, bastante viscerales, y aún así me han encantado, pero creo que las cosas hay que hacerlos de una forma correcta y sobre todo que no empiece a flaquear totalmente tu trama porque has decidido centrarte en excesivo en esa escena para causar repulsión a la persona. Ya sabemos que el secuestrador es una persona despreciable porque al fin y al cabo ha secuestrado varias niñas, les ha puesto nombre de flores y, atención, spoiler, pasar los 20 segundos y ya habré acabado. No hace falta que me expliques todas las violaciones que hay en esa historia porque ya lo entiendo, soy un lector bastante inteligente y creo que también la autora peca de eso, de que piensa que sus lectores no van a entenderlo y hay que ser conscientes de que nuestros lectores, por jóvenes que sean, son muy inteligentes. Ya os digo, es una historia que podría haber sido mucho, pero está fatal llevada. No se ha hablado mucho más de la trama porque tampoco quiero hacer excesivo spoiler más allá del que he dicho, pero porque era necesario para contaros por qué no me había gustado. Pero si os gusta este tipo de novelas, esta temática o estas historias, os recomiendo mucho una de mis mejores lecturas del año pasado, que fue Gazania de Sofía Parra, y es una historia que va en la misma línea y que a mí personalmente me ha parecido redonda y que está muy bien hilada, que no se hace en absoluto pesada y que está además muy bien escrita, así que bueno, ya os digo, os enseño una malo pero también una positiva. Ahora vamos con La cabaña del fin del mundo de Paul Tremblay. Si me seguís desde hace cosa de un año o 2 años sabréis que el primer libro de este autor, Una cabeza llena de fantasmas, me encantó y fue de mis mejores lecturas. Hasta le dediqué una video reseña que os dejo aquí. Entonces, obviamente, cuando me di cuenta de que iba a sacar otro libro cuya premisa me parecía incluso más interesante, dije, esta es la mía, tengo que hacerme con el libro. Preguntaba a la editorial a todas horas cuándo iba a salir esta novela. Y sin embargo mi gozo en un pozo. Es una historia que todo lo positivo que tenía Una cabeza llena de fantasmas de repente desaparece en esta. Digamos que todo lo que funciona es como que se les ha olvidado y pecan demasiado de clichés, es un ritmo lentísimo, no hay sorpresas, de hecho los giros te los ves venir casi desde el principio, no empatizas con los personajes. Y de verdad que me costó la vida terminarlo. De hecho lo dejé parado mucho tiempo y luego tuve que volver a retomarlo. Y si para mí Una cabeza llena de fantasmas fue 5 estrellas, La cabaña del fin del mundo es que fácilmente puede ser 2 estrellas, y porque me da pena no ponerle más nota realmente, porque para mí fue infumable. Vamos con La rosa y la daga, la segunda parte de La ira y el amanecer, uno de los primeros retelling que leí basado en Las mil y una noches. El primer libro me encantó, me trasladó por completo a ese universo que crea la autora, me enamoré mucho de los personajes, menos uno, que creo que además se llama Tariq, y lo odiaba con mi alma, pero bueno, hasta ahí bien. Me pareció un universo muy original, muy creativo, muy bien hilada toda la historia, un giro bastante inesperado.
Y sin embargo llegamos a La Rosa y la Daga y parece que a la autora le han dicho: este personaje que odia a todo el mundo, y solo tenéis que verlo por redes sociales, vamos a darle muchísimo protagonismo, pero es que además todo lo que la gente odia le vamos a hacer hincapié e intentar venderlo como positivo. Y eso me pasó, la historia me flojeó mucho, los personajes que en mi opinión, y esto es totalmente subjetivo, eran más potentes, más llamativos, más carismáticos, pasan a un segundo plano y le damos importancia a historias y subtramas que no deben tener tanta relevancia, que de hecho se le dedican demasiadas páginas para luego la importancia que tiene en el final y en la historia en sí. Así que bueno, La Rosa y la Daga fue una gran decepción y me da mucha pena porque El aire y el amanecer y esta en concreto y La Rosa y la Daga fueron lecturas de Eras un club de lectura y a todos nos pasó lo mismo. El primer libro era como top y de repente llegamos a La Rosa y la Daga y bueno, me sentí muy decepcionada, incluso un poco abandonada por la autora. Porque daba la sensación de que como que se había aburrido o que tenía la historia del primer libro en la cabeza y luego no había sabido realmente hilarla para llegar al desenlace. Así que bueno, otro libro que compré por impulso y que desgraciadamente no superó mis expectativas. De hecho, es que ni las alcanzó. Que consta que no estoy disfrutando nada de este vídeo porque no sé si os habéis dado cuenta, pero a mí vídeos así pesimistas o que tienen demasiado hate, como vídeos de peores lecturas, no me gusta hacerlas, me siento muy mal. Pero bueno, lo habéis pedido y yo he decidido traeroslo. Además, lo que a mí no me gusta, o el libro que a mí no me guste, no quiere decir que a vosotros no os vaya a gustar. Pero bueno, cada lector tiene unos gustos, una situación particular, un autor favorito y no voy a ser yo quien dé lecciones de qué libros leer o no leer. Pero bueno, simplemente os estoy contando mi opinión totalmente subjetiva. Y ahora vamos a ir subiendo en intensidad y es que voy a hablaros de una autora que es increíble, es maravillosa y yo jamás pensé que fuera a decir algo malo de ella, pero bueno, tiene muchos libros, entonces en algún momento tenía que llegar. Os voy a hablar de Agatha Christie y en concreto el misterioso caso de Styles. Es un libro que leí, si no me equivoco, en la maratón de 5 libros en 5 días, que os dejo aquí en la i, y que iba con muchísimas expectativas porque recientemente había leído 5 cerditos y me había gustado mucho. Y dije, bueno, a mí me encanta la novela negra, me encanta Agatha Christie, pues voy a tirar de este libro. No porque lo decidiera en sí, sino que de los que tenía en la estantería, que tampoco son muchos, era el que más me llamaba la atención, era también de Poirot, y dije, venga, vamos a tirar. Y ya empezamos mal, porque el protagonista es que me caía sumamente mal. Era una persona que se creía súper inteligente, más inteligente que Poirot, daba como demasiadas nociones o intentaba dar demasiadas lecciones e intentar demostrar que era él el que sabía más que el resto de la gente. Desprecia mucho, por ejemplo, a Poirot y eso a mí no me gustó. Y en sí, en concreto, la historia está muy guay. Pero es verdad que me vi venir el final y eso en Agatha Christie pues no me gusta porque suele sorprenderme. Sí que es cierto que puede ser que no lo leyeran en el momento adecuado porque fue en plena pandemia. Pero os dejo todas mis conclusiones y resumen aquí en ese vídeo que os digo de la maratón y no voy a hacer demasiado hincapié porque no quiero haceros spoilers. Probablemente muchos de los que estáis viendo el vídeo hayáis leído Agatha Christie e incluso a lo mejor este sea uno de vuestros libros favoritos, pero en mi caso no terminé de encajar con él. Por último vamos con uno de los libros cuya lectura tuvo bastante protagonismo en mis redes sociales hace bastantes años cuando empecé el blog, creo que fue. Y es que en esa época leía muchísimos clásicos, estaba a full, pues tanto con romántica clásica como es Jane Austen, con las hermanas Bronte, también leí Frankenstein y dije, venga, de Perdidos al río vamos a leer algo de Víctor Hugo, aprovechando además que me iba a París ese verano y dije, bueno, hablan que Víctor Hugo es sumamente descriptivo, seguro que me aporta mucho y de ahí puedo sacar ideas de qué visitar en París, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, hay muchas descripciones. Obviamente os estoy hablando de Notre Dame de París. Es un libro que aparece en mi lista de libros abandonados y os aviso de que no es muy extensa. Yo creo que fue el primer libro que abandoné. No voy a decir que no sea un buen libro porque sería mentir totalmente. Víctor Hugo es un gran escritor y sus novelas son increíbles, pero en mi caso no terminé de encajar con él y lo empecé varias veces e intenté continuarlo, pero no era posible. De hecho, me llegó a rematar cuando había 3 capítulos seguidos que eran de descripciones, por un lado del exterior de la catedral, por otro lado el interior de la catedral y por el otro las vistas de la catedral. Si eso no era suficiente, me di cuenta tarde de que cuando él hablaba de un personaje y te contaba toda su vida, todo su pasado, todas sus relaciones, anécdotas y eso, no quería decir que el personaje fuese a ser importante. Víctor Hugo trata a todos los personajes por igual y entonces hace demasiado hincapié y nos presenta demasiados personajes que no van a tener relevancia en la trama. Además de ello, el ritmo era bastante lento y sí que es cierto que, bueno, pues no pude continuarlo y me da bastante vergüenza y durante mucho tiempo no conté
que lo había abandonado, simplemente decía que estaba en stand-by, que lo tenía ahí pendiente y no pude continuarlo, lo cual pesa sobre mí porque mi prima Paloma es una enamorada de Víctor Hugo y se lo leyó cuando era súper pequeña, porque yo me llevo con ella, creo que son 8 años o 7, y se lo leyó muchísimo antes que yo, pero no fui capaz. Y esto me demuestra al fin y al cabo que los gustos literarios son algo totalmente subjetivo y desprestigiar a alguien simplemente por sus gustos literarios o criticarlo por ello es un error. Así que bueno, no digo que el Víctor Hugo no sea para mí, pero está claro que Notre Dame de París no es un libro que vaya a disfrutar leyendo y además no está en mi lista de lecturas para retomar en absoluto. Bueno, ahora libros, y hasta aquí el vídeo de libros que compré por impulso y que me decepcionaron enormemente. Sin más me despido, adiós.